Omar, que Dios te use. Gracias. Enhorabuena. Hermano, que Dios le bendiga. Mire, quiero aprovechar que está así de pie para que salga un ratito y le dé un abrazo a 2 personas que no haya saludado. Ayúdeme, salga de su lugar, vaya y dele un abrazo a 2 personas que no haya saludado esta mañana que llegó, esta tarde que llegó. Dele un fuerte abrazo. Es una de las cosas que disfrutamos en la presencia de Dios, en la casa de Dios, que es el compartir el tiempo como iglesia. Así que lo invito para que salga, le dé un abrazo a 2 personas. Dice el salmista que es delicioso, es hermoso habitar los hermanos juntos, estar en armonía. Y lo que nos hace habitar en esta tarde, estar en armonía en esta tarde, es justamente el nombre de nuestro Señor Jesús. Así como está de pie, vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios en esta tarde. Padre, gracias te damos porque podemos glorificar tu nombre con libertad, porque podemos experimentar tu presencia mientras como iglesia te alabamos y te bendecimos. Y ahora nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu está listo, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Usa mi vida, que pueda tu palabra ministrar nuestros corazones y llevarnos a las verdades que quieres enseñarnos a través de ella. Gracias te doy por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Creo que la mayoría lo sabe. Me llamo Omar Jair y me gusta mi nombre. Mi mamá todavía hasta la fecha me regaña porque no le puse mi nombre a mi hijo. Y a su vez se molestó un tanto cuando no me puso el nombre de mi papá. Es decir, yo me debería haber llamado Salomón, mi hijo se debería haber llamado Omar Jair, pero rompimos esa tradición. Pero me gusta el nombre que me pusieron y el significado es muy bonito. Mis papás se dieron a la tarea de investigar y de escoger un nombre que tuviera un significado. Omar significa elocuencia y Jair significa iluminado por Dios. Entonces ellos en su oración y en su petición a Dios, al ponerme el nombre, dijeron: queremos que nuestro hijo tenga una elocuencia que sea iluminada por Dios. Ese fue el deseo de mis papás y por eso me gusta. Ese es el sentido que mis papás le quisieron dar a mi nombre y por eso me gusta tanto mi nombre. Y justamente hablando de eso, quiero compartir con usted en esta tarde bajo ese título, el nombre. Así he titulado a este mensaje, el nombre. Y creo que hay algunas personas aquí a los que les gusta su nombre. Quiero hacer este ejercicio. Levante la mano a los que les gusta su nombre completo, sin omitir el primero o el segundo. Levante la mano a los que no les gusta su nombre o alguno de sus nombres. Levante la mano. Ahorita, hermano, fíjense las manos para que vaya y le pregunte cuál es el nombre que no le gusta. Hay algunos que les gusta, hay algunos que no tanto. Hay algunas personas que inclusive se han cambiado de nombre porque sienten que no les favorecieron mucho cuando les pusieron el nombre. Y es que hay un método mexicano que es como lanzar una moneda al aire. Y el método mexicano consiste en tomar el calendario de los santos y poner el nombre a la persona según el día que haya nacido. Esa es la forma. Inclusive se dice que las mañanitas que cantaba el rey David, se le dice a las personas que hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Y prácticamente en México se ponía o se pone hasta la fecha, se sigue utilizando. El calendario marca el nombre del santo y ese nombre es el que te corresponde. Si naciste un 8 de enero, probablemente te llames Luciano o Luciana. Un 10 de febrero, Escolástica o Escolástico. Un 11 de marzo, Eulogio o Eulogia. Un 8 de abril, Constanza. Un 12 de mayo, Pancracio. Y así le podemos seguir con todos los meses dependiendo del calendario. Puede que te guste tu nombre, puede que no. A lo que voy es, ¿sabes tú qué significa tu nombre? A mí mis papás me lo dijeron desde pequeño y me lo han repetido: Omar, Jair, elocuencia iluminada por Dios. ¿Tú sabes qué es lo que significa tu nombre? ¿O fue un nombre que te pusieron solamente porque naciste en el día del santo y esa fue la razón por la que te pusieron? Podemos escuchar el nombre desde que nacemos, respondemos a él cuando nos hablan, pero ¿sabes qué significa tu nombre? Y hoy el nombre puede catalogarse como un identificador. Cuando alguien está en la escuela, cuando alguien está tomando un curso, hay una lista de asistencia y en la lista lo que marca la diferencia de un sujeto a otro, de una persona a otra, es el nombre.
Pueden tener un nombre igual, pero el nombre completo varía, los apellidos y los segundos nombres hacen que las personas cambien y sean de diferente nombre. Entonces, entendemos esto, sabemos lo que significa. Hay una lista que puede marcar la diferencia. Pero, hermanos, en la referencia bíblica, el nombre era algo completamente diferente. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vamos a la estructura de la palabra, nos damos cuenta de que en la Biblia era algo distinto. En la Biblia el nombre, más allá de un calendario o una palabra bonita, el nombre era una declaración. Cuando las personas le ponían a su hijo un nombre, estaban declarando algo sobre ellos, estaban de alguna manera, si me permite decirlo o espiritualizarlo, estaban profetizando sobre el hijo, porque ese era el deseo que los padres tenían. Le ponían un nombre porque deseaban que eso se cumpliera. En él era la esperanza que los padres tenían en un destino que estaba escrito antes de que el pequeño o la pequeña pudieran hablar. Esa era la razón por la que los nombres eran tan importantes en el Antiguo Testamento. La palabra en hebreo para nombre es Shem. Y esta palabra Shem significa esencia, no es un título. Hoy para nosotros el nombre es un título. Hoy para nosotros es un diferenciador. Está Javier, está Omar, está Pedro, está Francisco, y eso marca un diferenciador. Pero en el Antiguo Testamento era la esencia. Esta palabra Shem significa esencia, la reputación de alguien, la naturaleza misma de una persona. Y en el Antiguo Testamento, cuando un bebé nacía, los padres no buscaban un nombre que sonara bonito, buscaban un nombre que dijera la verdad sobre su hijo, que proyectara la esencia, el deseo que había en los padres, la naturaleza que querían de él, que capturara quién era ese hijo, de dónde venía, hacia dónde iba, cuál era el propósito del llamado de Dios sobre su vida para que éste se cumpliera. Y si nosotros vamos a la Escritura, para Dios es tan importante el nombre que inclusive nos regala referencias y argumentos muy fuertes de personas a los que sus padres les habían dado un nombre, pero el Señor viene y les cambia el nombre. Porque para Dios es tan importante esto. Y quiero compartirle 3 ejemplos rápidamente. Uno de ellos, la Biblia dice que por 99 años Abraham, y quiero hacer énfasis, porque por lo general nosotros le decimos Abraham y es correcto, pero quiero hacer énfasis para marcar la distinción fonéticamente en esta tarde. Abraham se llamó primero Abram. Y lo menciono porque Abraham es la composición de 2 palabras. La palabra Ab significa padre y la palabra Ram significa exaltado. Y la composición de las palabras decía que Abraham era un padre exaltado. Esto es interesante, pero hay algo importante a mencionar sobre esto. Abraham era un hombre honorable, pero no tenía hijos. Tenía 99 años siendo llamado como padre exaltado, pero no tenía hijos. De alguna manera, si me permite, para Abraham su nombre era una ironía hasta dolorosa. Como nosotros decimos, era el colmo, llamarse padre exaltado y no tener hijos. Dice la Escritura en Génesis capítulo 17, los primeros versos: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y le da una instrucción: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo, dice Dios, haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable, padre exaltado sin hijos. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, y aquí subrayo, además, cambiaré tu nombre. ¿Por qué? Porque tenías un nombre, te habían dado una identidad. Era el colmo para ti ser llamado así, no tener hijos, pero yo te voy a cambiar el nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y esta palabra Abraham incorpora esta letra que es jamón o multitud, se traduce como multitud, la H que aparece. Y mire, permítame decirlo así, es un cambio fonético muy pequeñito, pero teológicamente es un cambio enorme. Porque cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le está cambiando la vida completamente. El nombre, insisto, era más que una etiqueta, era la identidad de las personas. Y cambiar el nombre era cambiar el destino de las personas. Ahora, cada vez que alguien viera a Abraham y en lugar de decirle Abraham, le dijera Abraham, estaba proclamando la promesa de Dios sobre su vida, porque Abraham significa padre de multitudes. Y el Señor cumplió ese destino. El Señor le cambió el nombre a Abraham y cumplió ese destino. Hay otro
ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. La mayoría conocemos la historia. Y esta historia se desarrolla en una noche oscura junto a un río, donde Jacob está luchando contra Dios. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 32, versos 24 en adelante. Entonces Jacob quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y fíjese lo que le dice el ángel, o lo que le dice Dios, lo que le dice este hombre que está peleando con Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu Shem? ¿Cuál es la identidad que tus padres pusieron sobre ti?, le preguntó el hombre. Y Jacob le contestó: me llamo Jacob. Me llamo el que agarra del talón. Me llamo el usurpador. Me llamo el manipulador. Entonces el hombre, el ángel, Dios, le dice: ya no será tu nombre Jacob, sino que de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando nosotros vamos al significado, hermanos, de la palabra o del nombre de Jacob, del Shem de Jacob, Jacob significa el que suplanta. Y Jacob fue fiel a su nombre hasta esta batalla. Engañó a su padre, robó la bendición de su hermano, manipuló a su suegro. Pero Dios le dijo aquella noche: el manipulador ya no va a existir, ahora vas a ser llamado Israel. El que lucha con Dios. Tu viejo nombre es tu pasado, pero tu nuevo nombre es tu futuro. Dios prevalece significa Israel. Dios gobierna significa Israel. Y hasta la fecha toda una nación lleva este nombre, Israel. Ahora lo comparto porque es interesante ver cómo Dios pone tanto énfasis y pone tanta atención en el nombre. Último ejemplo, pero en el Nuevo Testamento, Jesús, siendo Dios, hizo prácticamente lo mismo con uno de sus discípulos. Juan capítulo 1, verso 40 y 42, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y mire lo que dice la palabra cuando Jesús conoció a Simón. Dice: lo vio y lo miró fijamente y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan. Pero a partir de ahora, le dice Jesús, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Es el discípulo que nosotros conocemos como Pedro. Simón, el Shem de Simón, la esencia de Simón era el que escucha. Y probablemente usted sabe que Pedro o Simón era un pescador impulsivo, un pescador emocional, uno de esos que primero actúan y luego piensan. De los que hacen las cosas y dicen: chin, ¿para qué hice eso? No debí haber dicho eso, no debí haber hecho eso. ¿Recuerda cuando van a prender a Jesús, que saca el cuchillo y le corta la oreja a uno de los soldados? Era de los que hacía y luego pensaba. ¿Por qué? Porque escuchaba sus emociones, escuchaba su corazón primero y actuaba. Simón significa el que escucha. Pero el maestro ve en Pedro algo que nadie más veía. Así que cuando lo conoce, le dice: te llamabas el que escucha, el que se deja guiar por sus emociones, pero a partir de ahora te llamarás Pedro, la roca, la piedra. Y mire, no le está poniendo un apodo, porque nosotros como mexicanos somos muy buenos para poner apodos. Creo que más los hombres que las mujeres, y creo que somos más crueles los hombres que las mujeres. Las mujeres tienen apodos sencillos, le decimos Pati porque se llama Patricia, y ese es el apodo. Los hombres no les quiero decir los apodos porque puede haber alusiones aquí. Pero somos crueles. Bueno, lo que quiero decirles es que Jesús no le está poniendo un apodo, le está cambiando la esencia, le está cambiando la vida, le está cambiando el nombre. ¿Por qué? Porque está proclamando y está llevándolo a otro destino. Es una declaración de lo que Pedro, de lo que Simón, el que escuchaba sus emociones, llegaría a ser en la solidez, en la fuerza y en el poder, bajo la mano de Dios y bajo la autoridad de Dios. Ahora, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la Biblia me enseña que los nombres tienen ese peso. La Biblia me da el argumento que inclusive Dios intervino en varias ocasiones. Lo hizo también con Pablo, con Saulo, en varias ocasiones para cambiar el nombre y declarar nuevos destinos sobre las personas. Y eso me lleva a la esencia de este mensaje que he titulado El Nombre.
Porque justamente lo que debemos tomar con más seriedad, lo que debemos tomar con más atención es el nombre. El nombre de aquel que adoramos. El nombre de aquel al que le hemos entregado nuestras vidas. El nombre de aquel al que nosotros proclamamos y decimos que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Esa es la esencia del mensaje. Si los nombres son tan importantes desde el perfil teológico y tienen ese peso histórico, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Por qué se llama Jesús? ¿Por qué nuestro Señor no se llamó Juan, Óscar, Manuel, Omar? ¿Por qué el nombre de Jesús? ¿Quién le dio ese nombre a nuestro Salvador? El nombre de Jesús no es una tradición familiar. El nombre de Jesús mucho menos es un nombre del calendario. El nombre de Jesús tiene esta relevancia teológica, tiene este impacto histórico. El nombre de Jesús es un nombre que fue elegido por Dios mismo, que fue comunicado por un ángel y que fue ordenado antes de que Jesús naciera. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 1, verso 20 y 21. Dice la Escritura sobre el nacimiento de Cristo, mientras José consideraba esa posibilidad de dejar a María, de abandonarla para no infamarla. Dice la palabra que un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Y el mismo ángel le da la respuesta y le dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de nuestro Señor y Salvador lo escogió Dios y tiene ese peso, tiene esa relevancia. Si fue importante cambiarle el nombre a Abraham, si fue importante cambiarle el nombre a Jacob, si fue importante cambiarle el nombre a Pedro, es importante considerar y entender por qué Dios le da el nombre a su hijo de Jesús. Y este es un imperativo divino. No le da oportunidad a José de decir: vas a tener un hijo que es del Espíritu Santo. Tú sabes qué nombre ponerle. A lo mejor le hubiera puesto el Brian, el Kevin, el Omar. Pero el ángel le da un imperativo y no le da oportunidad. El imperativo es claro: lo vas a llamar Jesús. El mismo ángel le da la explicación: porque su nombre significa el Señor, el dueño del universo, salva. Lo que nosotros, hermanos, traducimos como Jesús, la mayoría lo conoce o lo sabe, viene del hebreo, que es una palabra que hemos escuchado y que cantamos en la iglesia, Yeshua. Viene de esta palabra en hebreo y en el griego es como Jesús. Y nosotros en nuestro castellano, en nuestro español, lo conocemos como Jesús. Pero Yeshua no es un nombre inventado. Esta palabra la encontramos como una contracción en el nombre del Antiguo Testamento, que era Yeshua. Y probablemente usted recordará la historia, lo sabe o probablemente no, pero Josué en el Antiguo Testamento y Jesús básicamente tienen el mismo nombre. Yeshua Yeshua es básicamente el mismo nombre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que Josué era el general o fue el general que sirvió a Moisés y que pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor le había dicho a Moisés que llegarían a una tierra donde fluiría leche y miel. Dios no le permite en ese momento llegar a Moisés, pero Josué es el que completa esta actividad y lleva a Josué a la tierra prometida. Yeshua, mire, el escritor a los Hebreos nos da una explicación más precisa sobre esto. Dice la palabra Hebreos capítulo 4, el verso 8. Dice el escritor: ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso permanente, ese descanso que los hiciera olvidarse de todo lo demás, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿Qué quiere decir esto? Josué hizo una tarea parcial. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Y Jesús, con el mismo nombre, pero en el Nuevo Testamento, vino a hacer lo que Josué no pudo hacer. Jesús vino a llevar a su iglesia a la verdadera tierra prometida. Eso es lo que Jesús hizo. El nombre es el mismo, la intención era la misma: llevar al pueblo a un lugar indicado,
Pero Josué lo hizo de una manera física y temporal. El Señor Jesús lo hizo todavía más grande. Es decir, Josué sacó de 40 años del desierto al pueblo y los llevó a Canaán, este lugar que era físico, este lugar que era terrenal. Pero la Biblia me enseña que Jesús sigue sacando de la esclavitud y del pecado y de la muerte y nos lleva a su reino eterno. Josué cruzó el río con el pueblo para llegar a la tierra prometida. Jesús cruzó la muerte para llevar a su pueblo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús cruzó la muerte para llevar a su pueblo al cielo. Esa es la promesa y la esperanza que usted y yo tenemos. Dele un aplauso a nuestro Dios por su gracia, por su bondad. Antes de que Jesús naciera, 700 años antes, dice la historia, el profeta Isaías escribió lo siguiente, Isaías capítulo 9, versículo 6. Pues nos ha nacido un niño. Él está profetizando como si lo estuviera viendo. Isaías dice, un hijo se nos ha dado. Este hijo gobernará, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Mire, hermanos, no son muchos nombres los que se le están poniendo, son los atributos que el nombre iba a tener. Era la esencia, era la divinidad expuesta. Y cuando llegó el tiempo establecido por Dios, dice la palabra que Dios eligió el nombre que resumiría todos los atributos de Dios en él. Yeshua, Jesús, que significa Dios salva. Esa es la razón por la que Jesús vino. Cuando Juan lo ve, Juan capítulo 1, verso 19, dice la escritura, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y él dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a salvar a su pueblo. Ahora, iglesia, el nombre no es solo un escenario histórico. El nombre de Jesús no es solamente profundidad teológica. Lo que quiero enseñarle con esto y que aprendamos de esto es que el nombre de Jesús es poder y es autoridad vigente. El nombre de Jesús es poder y autoridad vigente. El pastor lo decía y el grupo lo cantaba. El apóstol Pablo escribió lo que muchos consideran el himno cristológico más alto, Filipenses capítulo 2, versos 9. Por lo tanto, dice la palabra, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Y le dio qué? ¿Le dio qué, iglesia? El nombre. Y este nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que la Biblia dice. Denle el aplauso fuerte a nuestro Dios. Lo que quiero decir y lo que la Biblia nos enseña es que Dios le puso el nombre a Jesús que está por encima de cualquier categoría de grandeza que nosotros humanamente pudiéramos expresar, pudiéramos conocer o pudiéramos inventar. Porque algo que nos gusta como seres humanos es estar por encima de otros seres humanos. Y vamos buscando títulos que nos ayuden a estar en una posición mejor. Si es un estudiante, el estudiante quiere ser licenciado. Si es licenciado, el licenciado a lo mejor dice, no, yo soy ingeniero, ingeniero es más que tú. Si es ingeniero dice, no, yo tengo una maestría, soy máster, soy más que tú. No, yo tengo un doctorado, soy más que tú. Y vamos buscando títulos que nos eleven, que nos posicionen. Y es algo que tenemos como humanos, como tendencia. Yo soy el jefe, pero yo soy el jefe del jefe, pero yo soy el jefe del jefe del jefe. Y queremos en nombre ubicarnos. Y Dios deja claro en el sentido y en el himno cristológico. Él dice, no hay un nombre que exista o que pueda ser inventado que esté sobre el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la máxima autoridad. Es el nombre que ha sido exaltado sobre lo exaltado. Cuando te inventes el nombre más grande de la tierra, Jesús sigue estando por encima de él. Cuando encuentres al hombre más poderoso de la tierra, el nombre de Jesús sigue estando por encima de él. No importa si es rey, si es presidente, si es político, no importa si es jefe, el nombre de Jesús sigue estando por encima de él. Eso es lo que el Señor dice. No hay ningún hombre creado ni habrá que pueda estar por encima del nombre de Jesús. Y el verso 10, hermanos,
habla de una acción que inevitablemente ocurrirá. Hoy es una invitación para la iglesia y para la humanidad. Doblar nuestras rodillas delante de Dios y decir que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y hoy es una invitación, pero también es una declaración de algo que inevitablemente ocurrirá. Es al mismo tiempo esta certeza futura que toda rodilla, voluntariamente o no, toda rodilla se doblará y va a declarar el nombre de Jesús. Y en este himno cristológico no deja lugar ni espacio. Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y dice: todos en el cielo, todos los ángeles, todos los serafines, todos los querubines, todos los seres celestiales creados doblarán sus rodillas y declararán que Jesús es el Señor. En la tierra, todas las personas, todo gobierno, toda institución humana doblará sus rodillas y va a declarar que Jesús es el Señor. Y dice Pablo: y debajo de la tierra, demonios, potestades, el mismo infierno va a doblar sus rodillas voluntariamente o no, y va a declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay escape, no hay fuerza, no hay poder que pueda resistir la autoridad del nombre. El poder del nombre. La historia nos enseña en los Hechos de los Apóstoles que habían pasado unas pocas semanas desde la resurrección de Jesús. Y en este entusiasmo y en esta llenura del Espíritu Santo dice la palabra que Pedro y Juan iban al templo para orar. Y llegan a un lugar donde estaba una puerta, la puerta se llamaba La Hermosa, y ahí había un hombre. El hombre tenía más de 40 años sin caminar, y todos los días lo ponían en ese mismo lugar. Todos los días lo ponían en esa puerta llamada La Hermosa. Pasaron los años y probablemente se convirtió en parte del paisaje, es decir, era raro que alguien notara la presencia de este paralítico allí. Era algo más de la escenografía, era algo más de lo visual, era algo más de esta puerta llamada La Hermosa. Pero entonces, dice la palabra que este paralítico ve a Pedro y a Juan pasar y extiende la mano esperando unas monedas, esperando que le ayuden con algo. Entonces Pedro, la roca, no Simón el que escucha sus emociones y se deja guiar por su corazón. No, Pedro, el de solidez espiritual, le dice, Hechos capítulo 3, verso 6, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Y qué le dice? ¿En el qué? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. En el nombre de Jesús. El nombre que tiene la autoridad. El nombre que tiene el poder, el nombre que tiene el señorío. Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y dice la Biblia, hermanos, que el hombre entró al templo caminando, saltando, glorificando y alabando a Dios. Pedro no dice: en el nombre de los discípulos, levántate. En el nombre de la iglesia, levántate. En mi nombre, la roca, la piedra, levántate. No, Pedro dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. Usted puede leer la historia en Hechos, y por esta acción se armó un escándalo. Las autoridades fueron detrás de Pedro y de Juan por esto que había sucedido, a tal grado de que los llevan ante el tribunal religioso más poderoso de Israel. De pronto ellos están ante el Sanedrín. El Sanedrín es el mismo poder judicial, es el mismo tribunal religioso que había crucificado a Jesús. Y ahora este Sanedrín los interroga. Hechos capítulo 4, verso 7. Dice la palabra que hicieron entrar a los dos discípulos, a Pedro y a Juan, y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué? ¿O en qué nombre? Porque hay poder en el nombre, hay esencia en el nombre. ¿Bajo qué autoridad han hecho esto? Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, Sanedrín, líderes, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra con un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Dice Pedro. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes
como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Verso 12, y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pedro está enfrentando a los mismos hombres que habían crucificado a Jesús. Y el mensaje de Pedro es claro: no hay otra autoridad, no hay otro nombre, no existe ninguno, solo el nombre de Jesús. Iglesia, el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús sigue vigente hasta nuestros días. El nombre de Jesús es poderoso. Sea bendito y alabado su nombre. Entonces, yo puedo orar en el nombre de Jesús y las cosas van a suceder. Yo puedo orar en el nombre de Jesús y eso va a pasar, eso que estoy pidiendo va a pasar. Déjeme darle una respuesta y luego una explicación, porque probablemente la respuesta no le ayude mucho. Yo puedo usar el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús y las cosas van a suceder, sí y no. Y quiero explicarle por qué. Y quiero explicarlo con la Biblia. Hechos capítulo 19, el verso 13. Esta historia fue tan conocida que muchas personas empezaron a hacer lo mismo. Orar en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús. Dice la palabra que un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Verso 14. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Puedo orar en el nombre de Jesús y las cosas van a suceder? Sí y no. El nombre de Jesús, hermanos, tiene poder y tiene autoridad, pero no es una fórmula religiosa. No es un conjuro como la Biblia enseña que estos hombres hacían o intentaban. No es una fórmula mágica. El nombre de Jesús no activa poderes divinos con decirlo. El nombre de Jesús es una autoridad por relación. Escuche bien esto. El nombre de Jesús es una autoridad por relación. El nombre de Jesús opera desde mi identidad con Cristo. El nombre de Jesús no es magia. El nombre de Jesús es embajada. Probablemente o políticamente usted sabe que un embajador en un país tiene la autoridad de su país en ese lugar al ser el embajador. Es decir, una persona, un embajador de México en otro país, él puede decir: como México tomamos esta responsabilidad o ejercemos este oficio o hacemos y decimos esto. ¿Por qué? Porque el embajador tiene un respaldo de una fuerza mayor detrás de él. El embajador no es el presidente, no es la presidenta. El embajador no es la figura política más importante del país, pero en la embajada que tiene y en el país en el que está, es la representación máxima del país, vaya, al que representa. Y cuando hablamos del nombre de Cristo, eso es, está representado por una autoridad mayor. Y lo explico de la siguiente manera: un extranjero se puede poner la misma ropa que el embajador. Un extranjero puede decir y recitar el mismo informe o las mismas palabras o las mismas declaraciones que un embajador, pero esas palabras no tienen poder porque no hay algo que lo respalde detrás de él. El embajador, al tener el título y la autoridad, tiene el poder que lo respalda detrás de él para tomar las decisiones en la embajada que está. El nombre de Jesús es más que magia embajada. Porque el nombre de Jesús es la expresión de la identidad de una vida en Cristo, de una autoridad mayor que está respaldada por una relación con Cristo. La Escritura dice en Juan capítulo 14, versos 13 y 14:
Son palabras de Cristo y Él dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, porque mi nombre tiene poder y autoridad. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Y dice Jesús, y yo la haré. Y la haré para que el Hijo dé la gloria al Padre. Verso 14, y le repite, es cierto, confíen en esto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús, antes de ascender al Padre, les dice, Marcos capítulo 16, verso 17, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Escucha bien, que probablemente tienes poco tiempo en la iglesia, tienes mucho tiempo en la iglesia, probablemente es la primera vez que vienes a la iglesia. Pero las palabras de Jesús no es a los que tengan más años en la iglesia, a los que sirvan en la iglesia, a los que estén en el ministerio. Jesús dice, a los que creen. A los que creen podrán orar en mi nombre y yo voy a responder. Si hay una relación y creen en mí, son embajadores y hay un poder detrás que los respalda. Y cuando oren en mi nombre, voy a responder para dar gloria al Padre. Cuando pidan en mi nombre, voy a responder. Iglesia, el nombre de Jesús sigue vigente. La autoridad del nombre de Jesús sigue vigente. Su nombre aún tiene poder. Su nombre aún tiene autoridad. Él no cambia. Su nombre tampoco. La autoridad de su nombre tampoco. El poder del nombre de Jesús que operó en el primer siglo sigue operando hasta nuestros días. El poder del nombre de Jesús no depende de la época, depende de la persona. Y nosotros creemos y sabemos y declaramos por fe que la persona es el Hijo de Dios. Y su nombre sigue teniendo poder. ¿Cómo puedo vivir bajo la autoridad del nombre de Jesús? ¿Cómo puedo ser respaldado por la autoridad del nombre de Jesús? ¿Cómo puedo orar por las necesidades y que Dios intervenga en el nombre de Jesús? Número 1, orando en el nombre de Jesús. Pidiendo a Dios en el nombre de Jesús. No como muletilla, porque ya estamos acostumbrados a bendecir los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. A pedir por cosas sencillas en el nombre de Jesús. Amén. Y como iglesia se ha convertido más en una muletilla, en un fin de una oración, no en un poder y una autoridad. Aprender a orar en el nombre de Jesús como embajadores, no como mendigos. Aprender a orar en el nombre de Jesús como hijos, no como extranjeros. Porque esa es la bendición que el Padre nos ha dado. A los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad, el derecho divino de ser llamados hijos de Dios. Hay un poder que me respalda cuando yo tengo una relación con Cristo y cuando oro en el nombre de Jesús, no como una muletilla, sino con el poder y la autoridad del cielo. Número 2, viviendo en el nombre de Jesús. Porque si oro en el nombre de Jesús, pero no vivo en el nombre de Jesús, entonces voy a ser un extranjero pidiendo beneficios y poder de un embajador que no tengo. Es mi relación con Cristo lo que respalda mi oración en el nombre de Jesús. Es mi vida en Cristo lo que sustenta ese nombre en mi vida. Colosenses capítulo 3, verso 17, dice la palabra: y todo lo que hagan o digan, en su casa, en su trabajo, con su familia, con sus hijos, con sus cónyuges, con sus amigos, en sus vacaciones, en su tiempo libre, en su iglesia, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes, como embajadores, dice la Reina Valera, en el nombre del Señor Jesucristo, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Es vivir en el nombre de Jesús. Mi oración en el nombre de Jesús será respaldada cuando yo viva en el nombre de Jesús. Cuando lo que yo haga, cuando lo que yo diga represente el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque hay salvación en el nombre de Jesús. Porque hay sanidad en el nombre de Jesús.
Porque hay restauración en el nombre de Jesús. Porque hay esperanza en el nombre de Jesús. Porque hay fortaleza en el nombre de Jesús. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. El nombre que fue declarado antes de la fundación del mundo, el nombre que fue comunicado por un ángel, el nombre que tuvo cumplimiento en una cruz, el nombre que fue confirmado en una resurrección, el nombre que es exaltado sobre todo el universo, el nombre que ha sido puesto en nuestra boca para orar en el poderoso nombre de Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de orar, de clamar y de pedir en ese nombre. ¿Quiere estar de pie en esta tarde? Porque si alguien necesita salvación, si alguien nunca había entregado o ha entregado su vida a Jesús, el nombre de Jesús es lo que necesitas para la salvación de tu alma. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Si hoy necesitas sanidad en tu cuerpo, si hoy necesitas sanidad en tu mente, si hoy necesitas sanidad en tu familia, en el nombre de Jesús hay sanidad. Si hoy necesitas deshacerte de un peso que ya no puedes cargar tú solo, en el nombre de Jesús hay fortaleza. El nombre de Jesús sigue vigente en poder y autoridad, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que yo quiero invitarte, iglesia. ¿Quieres venir a encontrarte con aquel al que llamamos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Quieres venir a este altar y encontrarte con Jesús, el que tiene el poder y la autoridad en su nombre para darte salvación, para darte sanidad, para dar restauración, para darte vida eterna, para darte fortaleza? ¿Quieres venir a este altar y encontrarte con Jesús y clamar, orar y pedir en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre en el que podamos tener respuesta del cielo, sino en el nombre de Jesús. Vamos, ven a este altar, quiero invitarte, sal de tu lugar.